Gran controversia ha generado el fallo tras la demanda que interpuso Perú frente a Chile ante la Corte Internacional de La Haya. Para analizar este tema y otros tópicos conversaremos hoy con Pablo Muñoz, él es periodista y experto en comunicación política. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Región. Hoy conversaremos con respecto a la demanda marítima que impuso Perú frente a Chile ante la Corte Internacional de La Haya. Para esto tenemos un gran invitado, él es Pablo Muñoz, director de Escuela de la carrera de Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad Santo Tomás y además es experto en comunicación política. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que conversemos estos temas porque son temas que están en la agenda y de alguna manera se debe hacer un análisis con códigos mucho más simples para poder entender este tema de La Haya, que es un tema tan técnico y difícil de entender. Sí, pues ese es el objetivo de hoy día de la conversación, que podamos aclarar ciertos puntos. Y para comenzar, podríamos explicarle también a la gente de qué se trató la demanda frente a Chile. ¿Podríamos contextualizar un poquito el tema? Sí, bueno, básicamente satisfacía una demanda marítima que los países tienen siempre en sus agendas internacionales y utilizan las cortes internacionales para poder dirimir, en términos de más transparencia, de mayor equilibrio, y esta demanda venía tras un acuerdo de 60 años, pero que se buscó el momento político indicado porque ya estaban los dos países en equilibrios políticos en términos de situaciones ciudadanas. Por ejemplo, nosotros tuvimos el movimiento estudiantil que de alguna manera desequilibraban algunas voces que podían involucrarse en estos temas. Por lo tanto, Chile estaba en condiciones de poder asumir y responder esta exposición internacional. Por su parte, Perú también es un país que está bastante en equilibrio en términos sociales y también le permitían las mismas condiciones de Chile poder dirimir, poner en agenda, técnicamente trabajar esta exposición internacional por el mar que estaba en el norte de nuestro país y de alguna manera estaban los dos países en condiciones para poder afrontar esta situación que los expone mucho en términos internacionales y además los pone en una agenda en donde hay muchos agentes que se puedan involucrar. O sea, ¿usted cree que es como el momento exacto cuando Perú podía hacer esto? Yo pienso que sí, yo creo que era el momento en donde el equilibrio social estaba y daba las condiciones para poder afrontar un tema en estas circunstancias. Y también expliquémoslo a la gente para que se pueda entender cuál fue el fallo de esta demanda. Bueno, el fallo era que se reconoce el hito 1 y dentro del hito 1 hasta 80 millas es de soberanía chilena y de la milla 81 hasta la 200 corresponde a territorio marítimo de Perú. Es un fallo que algunos lo tratan como salomónico porque reparte equilibrios dentro de la decisión judicial y por otros lo toman también con una mirada bastante política porque ganó Perú y también no perdió Chile como se suponía, ya que todas las señales políticas eran de que Chile no iba a tener un buen resultado en la Corte Internacional. ¿Y desde su punto de vista cree que este fallo fue favorable para Chile? Yo creo que fue bastante favorable, principalmente porque el presidente Piñera bajó las expectativas al mínimo y eso es un tratamiento de análisis en términos de comunicación política. El presidente Piñera hizo varios gestos en términos comunicacionales de llamar al COSENA, a la moneda, de juntarse con los expresidentes de las repúblicas, menos Michelle Bachelet, juntarse con parlamentarios, por lo tanto dio varias señales de que había que estar unidos frente a un fallo que lo más probable fuera adverso. Claro. Por lo tanto, el presidente Piñera dio señales y eso si lo analizamos desde el punto de vista de la comunicación política, uno puede concluir es una estrategia que bajó las expectativas al mínimo. Por lo tanto, cualquier resultado
que obtuviera Chile iba a ser positivo, más aún cuando las 80 millas son dentro del territorio marítimo más productivo para el país, que eso también es un punto a favor en términos de relación ciudadana entre la política y las personas, porque no se vieron tan afectados los pescadores artesanales principalmente. Y en Perú fue totalmente distinto, o sea, el presidente subió las expectativas, fue totalmente distinto el tratamiento que se hizo acá en Chile. Sí, lo que pasa es que hay que partir de un punto de vista de que el presidente se reunió con los editores y directores de medios de comunicación más importantes, principalmente escritos, de Perú. Ya. Por lo tanto, él entregó una fuerza dominante o un mensaje de gobierno a los medios de comunicación. Y ellos empezaron a construir en función a esa fuerza dominante que entregaba el presidente Humala. Ahora, la prensa peruana se ha caracterizado por ser bastante vehemente, ¿ya? Y es un hecho de estudio en todas las escuelas de periodismo. Uno revisa la prensa peruana en comparación con otros países latinoamericanos que son tienen harta fuerza emotiva. Entonces yo creo que los medios de comunicación se comportaron desde ese punto de vista, desde su particularidad de prensa peruana. Entonces ellos fueron bastante chauvinistas en el sentido de que acá hay un triunfo. Claro, y sobre todo también, por ejemplo, cuando las portadas, si veamos las portadas de los diarios de Perú, no sé, Chile poco menos amenazaba con alguna guerra, algo así, entonces como que le ponían harto también de eso que... Harto color, dice usted. Color, sí, eran un poquito exagerados también, sí, ¿no? Yo creo que un hecho bastante particular fue cuando el ministro del Interior, Andrés Chávez, también hizo una declaración pública con voz bastante temblorosa, y la prensa peruana salió interpretado como Chile llora. Entonces, es una muestra de que los medios de comunicaciones en Perú son bastante expresivos, para no emitir cualquier otra opinión. ¿Y es bueno eso o es otro malo? Concepto. Yo creo que los medios de comunicaciones, si bien tienen que construir una realidad de lo que está pasando en los países, llegar a los extremos yo creo que desequilibra la pluralidad informativa y expone también una imagen de país que no es la que nosotros estamos expresando. Por lo tanto, ellos nos exponen ante un pueblo peruano de una manera que nosotros no hemos actuado en función a lo que pasó en la Corte de la Haya. Y aparte se está desinformando también de una forma incorrecta, o sea, se está informando de una forma incorrecta a la ciudadanía también, porque no se le está tratando de dar una imagen que no es la correcta, entonces la información no está siendo llevada de manera adecuada. Sí, técnicamente ellos estaban comunicando de una manera que no es la más adecuada para los intereses que tenía Chile y la exposición de nuestro país en la comunidad internacional frente a lo que estaba pasando en La Haya. Pero la información, los contenidos que tenían los medios distaban mucho de lo que ellos comunicaban. Hago esta separación entre información y comunicación porque comunicación es la intencionalidad que se ve en los titulares, que se ve en las imágenes o en la fotografía de la prensa escrita, y la información es el contenido de los medios. O si usted, Valesca, revisa los titulares con el cuerpo de la noticia, va a encontrar una gran brecha entre la comunicación y la información. La información era un poco más equilibrada en términos de lo que realmente estaba pasando. En cambio, la comunicación, los titulares y toda la intencionalidad que se le daba al aspecto comunicacional era bastante efusivo. Así es. Y también la prensa acá en Chile, ¿cómo lo puede evaluar? La prensa fue bastante equilibrada y la prensa responde, a cómo se van comportando los actores políticos. Chile, a mi juicio, se comportó de una manera razonable, incluso bajo las expectativas, reitero, haciendo pensar a la ciudadanía de que el fallo iba a ser muy adverso para Chile, por las expresiones y los gestos comunicacionales que comentábamos hace un rato. Por lo tanto, yo creo que la prensa respondió a cómo se comportaba la clase política y en función a eso empezó a construir información y a buscar información. Por una parte eso, y por otra parte buscaron varios frentes para poder levantar información, porque el gobierno de Chile, ellos trabajaron también con bastante silencio las informaciones extraoficiales o las sensibilidades que podían ocurrir de este fallo. Por lo tanto, los medios de comunicaciones utilizaron otros frentes de información, por ejemplo, se fueron a Bolivia, se fueron obviamente a Perú, ¿sí? A La Haya, que es la génesis de la información. Entonces ellos fueron buscando otros frentes, porque
el gobierno de Chile se comportó de una manera bastante silenciosa y que no entregaba mucha información oficial al respecto. Por lo tanto, los medios de comunicación tienden a hacerlo y buscando otras fuentes. Así, entonces, como que la evaluación de la prensa, del comportamiento de la prensa chilena fue un poco más tranquila y no tan exagerada como la de... O sea, si comparamos la prensa peruana con la prensa chilena, así están de distante. Eso es claramente. ¿Y cómo evalúa la imagen también y el comportamiento del presidente Piñera en este proceso, largo proceso de la demanda? A ver, yo creo que la exposición que tuvo el presidente Piñera fue bastante prudente. Cuando digo, y tampoco quiero ser redundante, pero el presidente Piñera bajó las expectativas al mínimo. Hizo gestos, pero a mi juicio estaba pensando para que la gente tampoco se expresara de una manera muy favorable o muy derrotista. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que salió en el momento adecuado, dijo las palabras adecuadas, se expresó de una buena manera frente a este proceso, ante la demanda? Sí, porque él utilizó una estrategia comunicacional que es muy sugerida en estos momentos de alta exposición pública e internacional, que es la pedagogía política. Y si usted se fija, el presidente de la República salió explicando en una pizarra cuál había sido el fallo de la Haya. Eso es pedagogía política. Por lo tanto, el líder político, en este caso, que se transformó en este episodio, el presidente Piñera, lo hizo a través de ese punto de vista. Explicó con códigos bastante ciudadanos, bastante gráficos, que eso a la gente lo entendió. Además, utilizó un discurso bastante plural, bastante prudente, y en una primera instancia, cuando salió el presidente Piñera a hablar, junto con Humala en Perú, en los mismos tiempos, el presidente Piñera no mostró un afán de triunfalismo ni derrotismo absoluto en comparación con su par peruano. Por lo tanto, la pedagogía política, más el equilibrio en términos de discurso, sino que era más bien explicativo para la ciudadanía en código ciudadano, fue un punto que yo creo responde a la comunicación política y por ende entendió bien la intencionalidad en términos de estrategia. Así, entonces el manejo comunicacional del presidente Piñera en este entonces fue de manera adecuada, ¿cierto? Y fue exacto. A mí me parece, sí, por el tema de la pedagogía política y por el discurso que fue bastante centrado en términos de equilibrio, ni derrotismo, ni triunfalismo tampoco. Así es. En una primera instancia, porque ahora hay muchas cosas que se están interpretando y manejando y se empieza a politizar, porque este tema ahora empieza a politizarse. Así es. Bueno, Pablo, te pido que nos sigas acompañando en el programa porque nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos más con Agenda Región.